Muy bien, pues buenas noches y muchas gracias por vuestra asistencia a este acto que se enmarca en el conjunto de actos conmemorativos del 75 aniversario de la creación, de la fundación de la Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores, y que van a tener lugar precisamente en un lugar quizás el más apropiado, en la iglesia del convento, donde la Virgen tiene su propia capilla, aquí en la sala de cena. Nos acompaña esta noche María Teresa Marín Torres, que es doctora en Historia del Arte, profesora de la Universidad de Murcia y directora del Museo Salcillo. Esa triple condición es la que ha hecho que María Teresa haya visitado ya en otras ocasiones Cieza, a requerimiento bien de la Junta de Cofradías, bien de alguna de sus hermandades, por lo que ya prácticamente nosotros la consideramos miembro de la familia nazarena ciezana, y aprovecho esta ocasión para agradecerte que hayas hecho un hueco en tu agenda, que sabemos que es muy apretada, que hayas tenido la amabilidad y la gentileza en tan poco tiempo de preparar esta conferencia que vamos a escuchar bajo el título de Las Dolorosas de Salcillo y La Dolorosa de Juan González Moreno de Cieza. Y sin más preámbulos, con todos con María Teresa Marín Torres. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer volver a Cieza. Como ha dicho Rafael Salmerón, son varias las ocasiones que he venido. En 2009 recuerdo que vine a hablar de don Manuel Carrillo Marco, también he venido a hablar del prendimiento, y cuando me llamaron para hablar de La Dolorosa, pues la verdad es que pues, me gustó muchísimo la idea, con lo cual pues mi agradecimiento a la Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores por su invitación, en especial a su presidenta, María José Rojas. También quiero agradecer a Rafael Salmerón su asesoramiento, porque él me ha ayudado mucho para entender la Semana Santa de Cieza, y también, bueno, agradecer a todos los amigos que nos acompañan, a José María Cámara, a Manuel Marín, a amigos que hayan venido a verme. Es un honor estar esta noche aquí y hablar de dos escultores. Vamos a hablar de varios, pero sobre todo de dos grandes escultores que ha tenido la región de Murcia, el antiguo reino de Murcia también. Uno es Salcillo, que sin duda es el gran escultor del siglo XVIII. Aquí vemos detrás su magnífica Dolorosa, esa Dolorosa de la Cofradía de Jesús de Murcia, que marcó un hito, un modelo en la historia del arte española, diríamos, ¿no? Y luego el otro escultor pues sería Juan González Moreno, que sin duda, escultor de Aljucer, es el gran escultor del siglo XX en Murcia, ¿no? Entonces, ver un poco esos modelos que fue fraguando Francisco Salcillo, y luego cómo esa Dolorosa, que va a tener tanto éxito en todo el levante español y que va a ser como un arquetipo que van a repetir pues todos los seguidores de Salcillo en toda la escuela murciana, que se prolonga durante todo el siglo XIX y XX, y hasta llegar pues eso, a los grandes escultores del siglo XX, que fueron sin duda Juan González Moreno y también José Sánchez Lozano. Bueno, comienzo, he puesto yo también aquí en la parte de la portada, pues quería hacer un homenaje al 75 aniversario de la Cofradía de la Virgen de los Dolores, ¿no? que se refunda en el año 1945 con la primitiva imagen desaparecida en la Guerra Civil, y que Juan González Moreno pues tuvo ese reto de volver a recuperarla. Aquí tenemos ese perfil magnífico con la foto de José María Cámara, y vemos cómo realmente Juan González Moreno pues captó muy bien el sentimiento de la Dolorosa de Salcillo, y a la vez fue capaz de darle también su propia impronta. Bueno, la conferencia la he organizado así. Este sería el índice. Vamos a hablar en un primer lugar de la devoción de la Virgen de los Dolores en la diócesis de Cartagena, luego del nuevo modelo iconográfico que funda Salcillo y que tanto éxito va a tener, pero cómo llega hasta él a través de otros arquetipos, a través de las Dolorosas de talla entera, a través de la Virgen de las Angustias, de la Virgen de los Dolores al pie de la cruz, y para llegar finalmente a la Dolorosa de vestir, que es el modelo que nos va a interesar especialmente esta noche.
A continuación, pues vamos a ver también las dolorosas de sus seguidores, principalmente Roque López, porque ahora veremos también cómo la primitiva imagen, pues no está claro si sería Salcillo Roque López, pero probablemente sí que fuera de su más importante discípulo, que fue Roque López. Y finalmente, pues ya nos centraremos en la figura de Juan González Moreno y su obra en la que es la Virgen de los Dolores de Cieza. Bueno, pues empezamos un poco por esa devoción por la Virgen de los Dolores, que va a ser tan importante en la diócesis de Cartagena en el siglo XVIII. ¿Cuál fue esa devoción? Bueno, supongo que todos lo saben, pero lo vamos a recordar. Resulta que en el verano de 1706, un tumultuoso verano, porque era en el momento de la Guerra de Secesión Española, en el que estaban luchando el bando francés, lo que serían los Borbones, Felipe V como sucesor, y por otro lado el bando austracista, que sería del archiduque Carlos de Austria. Estaban luchando y Murcia en aquel momento era un bastión bastante importante, puesto que los austracistas pues, habían llegado prácticamente a Alicante y Murcia, pues, con el cardenal Belluga, fue un bastión importante de los franceses. Bueno, pues en esa época, en ese verano, entre el día 8 y 9 de agosto de 1706, una virgen que estaba en una casa de la Huerta, en el Cabezo de Torres, partido de Monteagudo, pues ese busto de la Virgen de las Lágrimas comenzó a llorar. Bien, ese milagro de la Virgen fue interpretado como pues el apoyo hacia el bando francés, sobre todo por esas profanaciones que estaban llevando a cabo los austriacistas, donde estaban ingleses, holandeses, ¿no? Protestantes, que estaban llevando a cabo en las iglesias del Levante español. Con lo cual este episodio fue interpretado como una causa a favor de Felipe V. Claro, el cardenal Belluga, por tanto, comenzó esa devoción importantísima a la Virgen de las Lágrimas. Llegó a escribir una carta pastoral que se difundió por toda la península, incluso se publicó en Nápoles, está traducida también al italiano, que se llama así, Distintas relaciones de un milagro, ¿no? Un milagro sucedido entre el 8 y el 9 de agosto, junto a la capital del Reino de Murcia. Bueno, y él hablaba también en esa carta pues, de ese suceso que fue vital también para el cambio de la guerra y ya para que viniese la monarquía borbónica. Bueno, también predicó un sermón después de la victoria de Almansa. La victoria de Almansa fue el 25 de abril, día de San Marcos de 1707, y precisamente Salcillo acababa de nacer. Salcillo nace al mes y medio. Salcillo nace el 12 de mayo de 1707, o sea que justo la batalla ya en la que ya se decide la sucesión española está transcurriendo en Albacete, en Almansa, y ya todo se calma, ¿no? Políticamente. Claro, el cardenal Belluga, aquí lo vemos, don Luis Antonio de Belluga y Moncada, virrey de Murcia y Valencia, pues también, claro, fue un cardenal, fue muy importante como obispo también murciano, porque, claro, Murcia, al irse al bando de los ganadores, pues fue muy bueno desde el punto de vista económico también para el desarrollo murciano en el siglo XVIII, bueno, pues también por la industria de la seda, y bueno, pues va a ser el siglo dorado, sin duda, del Reino de Murcia. Como dice Vicente Montojo, dice, la veneración mariana de la Dolorosa se plasmó así en madera, como resultado de un largo itinerario devocional, del recurso al culto mariológico como reacción contra la iconoclastia protestante. La Virgen Dolorosa, en la predicación de Belluga, había protegido a la diócesis de Cartagena, escenario reciente de un gran combate entre las armas católicas y protestantes, en realidad entre los borbónicos y los austracistas. Pero un contraste, al fin y al cabo, cuyo desenlace había que agradecer a la ciudad de Murcia, y por eso Felipe V, en agradecimiento, le dio la 7ª corona de su escudo. Teníamos 6 coronas y Felipe V nos concedió la 7ª corona. Volviendo un poquito al busto, también para analizarlo desde el punto de vista histórico-artístico, pues era un busto realizado en yeso, que nos habla del arte del siglo XVII, sobre todo el arte barroco de Pedro de Mena, esas vírgenes dolorosas,
pues muy realistas, muy místicas, de modelado muy correcto, de una belleza muy sobria y donde prima sobre todo la sencillez. Y claro, pues este busto se le tuvo y se le tiene muchísima devoción en Murcia. Bien, pero recordemos un poco lo que es la iconografía de la Dolorosa. Tenemos que ir a los 7 dolores de la Virgen, que por recordarlos, pues el primero sería la profecía de Simeón, cuando la Virgen con el niño pues visita el templo de Jerusalén, y ya Simeón le dijo que una espada traspasará tu alma, ¿no? Por eso las dolorosas muchas veces llevan el puñal clavado en el corazón. El segundo, que es la huida a Egipto. El tercero, la pérdida del niño en el templo. El cuarto, que es el encuentro de María con Jesús en la Vía Dolorosa, el Vía Crucis, que sería precisamente el momento que escoge Francisco de Salcillo para su Dolorosa de Jesús, camino del Calvario, el encuentro con el Hijo. El quinto es la crucifixión, es cuando la Dolorosa está al pie de la cruz. El sexto, el descendimiento y por tanto la piedad, la famosa Virgen de las Angustias. Y por último, el entierro de Cristo. Y aquí vemos una representación de Alberto Durero, de 1495, el políptico de los 7 dolores, que está repartido entre el Museo de Múnich y el de Dresde. La tabla central, que sí sería de él, de Durero, está en Múnich, y la de alrededor, donde participarían sus discípulos, pues está en el Museo de Dresde, ¿no? Pero podemos ver esa representación de los 7 dolores en el templo, la vida de Egipto, todo bien representado. Hay que decir también que la difusión de esta devoción se debió sobre todo a los duques de Borgoña, al ducado de Borgoña y sobre todo a los Habsburgo. Y fue especialmente Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca, Felipe Hermoso el que impulsó esta devoción en el ducado de Borgoña a través de su secretario, Jan van Kundenberger, y fundó la Cofradía de los 7 Dolores en 1492. Entonces, bueno, fíjense que esta obra de Durero de muy poquitos años después, porque esta devoción a los 7 Dolores de la Virgen se va a difundir por grabados, por pintura, y sobre todo el hijo de Felipe el Hermoso, que va a ser el emperador Carlos V, Habsburgo, va a ser el que va a difundir esta devoción especialmente por el imperio. Bueno, hay que decir también que Salcillo, con la Dolorosa de Jesús, pues puso de moda también un nuevo modelo iconográfico que ya hemos visto que va a tener muchísimo éxito. ¿Por qué? Porque lo que normalmente salía en las procesiones, Jueves Santo, Viernes Santo, que eran especialmente los días más importantes de la Semana Santa entonces, pues salía siempre una Virgen de la Soledad, ¿no? Entonces todas las cofradías pues siempre tenemos una Virgen de Soledad. Esta es una de las más antiguas de la diócesis de Cartagena, que es la que conocemos por la de la familia Ayuso, que es de la cofradía del Santo Sepulcro de Murcia. Podríamos haber puesto otra cualquiera, pero esta es que es muy bonita. Y ahí vemos ese modelo que era esa Virgen de la Soledad, que eran las que iban en procesión. El que lo puso de moda fue Gaspar de Becerra, que era pintor y escultor en la corte de Felipe II, y le hizo una soledad, Nuestra Señora de la Soledad en la Victoria, a la reina Isabel de Valois. Entonces, bueno, esa Virgen de la Soledad va a tener muchísimo predicamento y, bueno, pues desgraciadamente fue quemada en la Guerra Civil, pero es el modelo para todas las soledades, donde vemos que es una estructura triangular. La Virgen va de luto, tocada, ¿no?, con una toca, con las manos en el pecho recogido y un corazón con las 7 flechas que representan los 7 dolores de la Virgen. Entonces, esas eran las soledades, pero lo que va a hacer Salcillo es poner de moda un nuevo modelo que es el que va a impulsar en la diócesis y, ya digo, va a tener tanto éxito que casi ya va sustituyendo un poco a las soledades, aunque no, por supuesto no desaparecen para nada. Y aquí vemos el modelo que pone de moda Francisco Salcillo. Es un modelo más a la italiana y, de hecho, no se ve muy bien en la parte derecha, pero ahí pueden ver una representación de la Vergine de Seti Dolores, la Virgen de los 7 Dolores,
que está en la iglesia de San Marcello al Corso, en Roma, 1695. Naldini era pintor y escultor, trabajó con Gian Lorenzo Bernini. Entonces vemos que es una virgen con los brazos abiertos, vestida de rojo, túnica roja, manto azul, con el corazón con la flecha de los 7 dolores y muy declamativa, mirando hacia el cielo, ¿no? Esta es como una virgen como más teatralizada en ese encuentro de la calle de la amargura. Entonces, claro, Salzillo es como traspasa esa virgen a la escultura, ¿no? a las dimensiones, a las 3 dimensiones de la escultura. Y esa transposición de la pintura a la escultura, al bulto redondo, pues le va a permitir ensayar pues, lo que es la plasticidad del aderezo textil, como ha dicho muy bien José Alberto Fernández, y bueno, pues era una imagen que iba muy bien también para procesión, ¿no? Porque la vemos andando y bueno, pues va a ser un modelo que es el que va a poner el de moda. Pero hasta llegar a él hace entre 1755 y 1756, recordemos que Salzillo nace en el año 7, como hemos dicho, en la batalla de Almansa. Él va a ir como ensayando hasta lograr ese modelo tan exitoso. Aquí tenemos la Virgen de las Angustias, la Cofradía Servita de Murcia, que está haciendo, se le encarga en 1739, la entrega a la cofradía en el año 41, y vemos que es también un modelo que se va a poner muy de moda, le van a encargar muchísimas de estas vírgenes. Y bueno, pues para Lorca, Yecla, Dolores de Alicante, Dolores precisamente las fundaciones del cardenal Belluga, capuchinas, y vemos que es también una estructura triangular, una virgen nada idealizada, sufriente, que mira hacia el cielo, con el puñal clavado en el pecho, y con la mano derecha está sujetando, sin tocarlo, el cuerpo de Cristo, y con la mano izquierda está declamando, el brazo abierto y mirando hacia el cielo, ¿no? Le acompañan esos angelitos que le besan lastimosamente las llagas a ese Cristo que es de una perfecta anatomía, y vemos cómo Salzillo también juega con la policromía, ¿no? Porque vemos ese cuerpo macilento de policromía verdosa en el Cristo, y sin embargo esa policromía más sonrosada en los niños pequeños, ¿no? Con lo cual vemos ahí cómo va jugando con la policromía, con la belleza formal, la belleza ideal. Bueno, pues es también una obra cumbre en su carrera. Otro paso sería esta Virgen, de la Virgen de los Dolores, que está en la parroquia de Santa Catalina de Murcia, y estos van a ser las vírgenes de los dolores más famosas. Va a ser o la de talla entera, como vemos aquí, o las dolorosas de vestir. Esta virgen, todos los estudiosos de Salzillo, Sánchez Moreno, Andrés Vaquero, bueno, pensaban que era de la época primera de Salzillo, pero se encontró en la restauración, en el Centro de Restauración de Murcia, que había pues un papelillo, un pergamino, en el que decía quién le había encargado la obra, que fue un vecino de la parroquia de Santa Catalina, José Rodríguez, y que lo encargó en el año 1742 para donarla a la iglesia, con lo cual eso hizo que la cronología fuera más tardía. Y efectivamente también va a ser un modelo de mucho éxito que él también va a repetir y que luego van a repetir sus seguidores. En la izquierda pueden ver un pequeño modelino que está en el convento de las Anas de Murcia, y vemos cómo es una estructura como romboidal, en el que de nuevo vemos a la Virgen mirando hacia el cielo, aquí ya talla entera de madera, los brazos abiertos, vestida con esa túnica roja, túnica azul, manto azul y túnica roja. Bueno, claro, en el modelino no vemos toda la riqueza del estofado que sí podemos ver en el modelo final. Y también pues una cara muy bella, mirando hacia el cielo, expresando esa amargura ante el Hijo que va camino del Calvario. Bien, y también importante va a ser los bustos. No tenemos demasiado ejemplo de bustos. Este es un busto que pertenecía a una colección particular que hacía juego con un eceomo y que estaba en Albacete, ¿no? Estaba en Albacete y al final pasó la Diputación y hoy está en el Museo de Albacete. Y es un busto sin duda también de Francisco Salzillo,
muy parecido a la Virgen de las Angustias que acabamos de ver para la Cofradía de los Servitas, y es magnífico porque vemos también cómo Salcillo en ese momento es mucho más barroco a la hora de la expresividad que le da al dolor en el rostro, ¿no? Porque son cejas más arqueadas. Luego, sin embargo, la Virgen de las Angustias que hacen Yecla es ya como más clásica, ¿no? Porque es ya de los años 60 y ya son nuevos tiempos en la historia del arte, pero vemos que es también un busto magnífico. Y otra de las series de las que podríamos hablar, pero que no vamos a hablar, no nos vamos a detener, serían las dolorosas al pie de la cruz. Vemos en la parte derecha esa dolorosa que desfila en Murcia en la Cofradía de la Esperanza, el domingo de Ramos. Sale de la iglesia de San Pedro, pero está un poco desvirtuada porque estaba arrodillada al lado de la cruz, igual que vemos esta de aquí de Orihuela. Entonces estaba arrodillada, también en imagen de vestir, y quizás, bueno, ha perdido un poco su sentido porque quizás, claro, eleva demasiado la cabeza, pero fue cambiada en los años 40 del siglo XX. Y esta dolorosa, que está en el monasterio de San Juan de la Penitencia de Orihuela, también ya desfila en la Semana Santa de Oriolana sin la cruz, pero el sentido sería, pues eso, al pie de la cruz, con lo cual es el dolor de la crucifixión. También ahí vemos un poco la evolución de Salcillo, que nos vamos a dar ahora cuenta, ¿no? Cómo de esas dolorosas más maduras, conforme él se va haciendo más anciano, sin embargo, él va haciendo las dolorosas más niñas. Eso es curioso, ¿no? Porque ahí vemos el rostro de esta dolorosa mucho más aniñada, también de menor tamaño. Pero eso va a ser también una característica de Francisco Salcillo. Bueno, esta es una Virgen, esta sería un poco la que muchas veces se ha pensado que sería de las primeras que va a hacer de vestir, pero en realidad no está muy claro, ¿no? Porque es la Virgen del Primer Dolor de la parroquia de San Miguel de Murcia. Siempre se ha dicho que sería del 1740-41 porque, de hecho, el retablo donde está situada es de ese año, 1741. Pero es cierto que el estilo de la Virgen parece como mucho más adelantado, o sea, que quizás sea de los años 60, incluso de la última época de Salcillo, ¿no? Que ahí podemos ver un primer plano magnífico, que a lo mejor se desvirtúa un poco la cara, y ahí la podemos ver también en la parte derecha, recién restaurada, acaba de ser restaurada por el Centro de Restauración de Murcia, y vemos la tradicional indumentaria que van a tener estas dolorosas, con los brazos abiertos. Bueno, esta desfila el Viernes Santo por la noche, el Martes Santo con la Cofradía de la Salud, y bueno, pero ya digo, es controvertida. Bueno, y seguimos un poco con la controversia, porque claro, aquí tenemos Nuestra Señora de la Soledad de Cieza, ¿no? Imagen desaparecida también en la Guerra Civil, o destruida en la Guerra Civil, y que también va a sustituir Juan González Moreno. Entonces, si este documento es válido, en el que se habla del encargo, de lo que se paga por ella, ¿no? 2.500 reales de vellón. Bueno, pues si es así, entonces también sería de las primeras. Es verdad que bajo la vocación de la soledad, pero realmente vemos el rostro, cómo es ese rostro que va repitiendo constantemente Francisco Salcillo, con lo cual ahí vemos como un misterio, ¿no? O sea que si ese documento es cierto, pues sería de las primeras. Bueno, eso nos lleva ya a la década, ya estamos en la década de los años 50, que es la época de esplendor de Francisco Salcillo, cuando tiene en su taller a José López, a varios discípulos, cuando está haciendo los pasos de la Cofradía de Jesús. Y en 1753 tenemos esta Virgen, que es un poquito antes de la Dolorosa de Jesús, que desfilaba con la Cofradía California, cofradía fundada en 1747, dentro de la Hermandad del Prendimiento. Entonces, esta Virgen lo van a encargar los embaladores de la aduana de Cartagena y pues también se conserva el contrato y sería entregada por Salcillo en 1753. Pero si vemos el rostro es como una Virgen mucho más madura, ¿verdad? Es como mucho más mayor, pero sí es verdad que seguimos viendo esa cara muy expresiva, aquí ojos mucho más grandes, ¿no? Un rictus en la boca como de amargura. Desgraciadamente también destruida la Guerra Civil y solo la conocemos por fotografías antiguas.
y otra también destruida en la Guerra Civil, pues lo que va a ser lo que era la Virgen del Paso Blanco en Lorca, la Virgen de la Amargura, era la vocación de la Virgen de la Amargura, también la conocemos por las fotografías antiguas, incluso tenía un trono maravilloso de plata, y bueno, pues la cofradía del Rosario de Lorquilla. Y ahí vemos en la parte izquierda esa dolorosa que tuvo que hacer de nuevas, en este caso no Juan González Moreno, pero sí José Sánchez Lozano, ¿no? José Sánchez Lozano, que va a ser pues quizás el que más dolorosas hizo en el siglo XX, llegó a hacer hasta un centenar de dolorosas, ¿no? La tenemos en Jumilla, la tenemos en Alhama, en Murcia, en numerosos sitios también, en Murcia la Misericordia, porque bueno, realmente es verdad que la captó muy bien, ¿no? Y por otro lado tendríamos la versión de Juan González Moreno, que sin embargo va a hacer muy pocas, como ahora veremos. Con lo cual, esta Virgen sería una joya. Bueno, pues esta Virgen del Paso de la Amargura, del Paso Blanco, sabemos que es de 1755, que es cuando se crea el Paso de los Nazarenos del Rosario en Lorca. Y bueno, pues llegamos a la que está considerada un poco como la cumbre de Salcillo, que sería la Dolorosa de la Cofradía de Jesús, que la entrega en 1756, y ahí, bueno, lo vemos aquí también en la fotografía, pues esa Virgen pues que le sale, digamos, con una gran perfección, con esos 4 angelitos, acentuando ese sentimiento, ¿no?, de pérdida que tiene la Virgen Dolorosa. Vemos también ese primer plano, una foto de María Manzanera, que es magnífico, ¿no? Y ya dijimos, es esa Virgen declamatoria que tenía que salir por la mañana del Viernes Santo Murciano, el colofón del cortejo de la procesión, detrás de San Juan y de la imagen de nuestro Padre Jesús, y ya es de que la hace, pues claro, fue un éxito, y de hecho ya a partir de ahí va a repetir prácticamente el mismo modelo. Por ejemplo, sus biógrafos del siglo XVIII la describen así, decía: en ella se ve la profunda amargura que inundaba su purísimo corazón, pero sin perder de vista la resignación y espíritu con que la sostenía la divina omnipotencia. Así, dolor, hermosura, gloria, majestad, conformidad y fortaleza, todo se descubre en su divino semblante, a cuyo admirable artificio corresponde la acertada ejecución de manos y pies, y un admirable juego de muchachos que lo rodean en distintas actitudes que constituyen la acción, ¿no?, que le daban pues esa mayor teatralidad, esa teatralidad que hemos visto hemos visto también en la imagen de Naldini. Bueno, pues era una solución declamatoria, teatral, ¿no?, entendida dentro de esa secuencia pasionaria del Viernes Santo murciano. Aquí también tenemos fotografías antiguas, algunas muy curiosas, porque también vemos el modo de vestir, cómo iba más cubierta en el siglo XIX, esa foto de Cristóbal Belda padre, el padre Cristóbal Belda, que era fotógrafo, pues, vemos cómo se le echó hacia atrás, ¿no?, el manto, y con lo cual se descubría pues, ese trazado, ese tallado maravilloso del cabello, y además una Virgen que era regalo, ¿no?, en la huerta, cuando una mujer se casaba le regalaban precisamente esa fotografía de la Dolorosa de Jesús. Y es muy curiosa, ¿sabes?, el centro, porque vemos cómo ese angelito que está tirado al suelo está pisando el pie, y así es como se está describiendo, lo describen los biógrafos del siglo XVIII, pero luego cambió y lo pusieron hacia atrás y lleva los dos de pie en la parte delantera, ¿no? Pero bueno, por eso ha ido fluctuando también el tiempo, han ido cambiando los angelitos. Hay una foto de Almagro, la foto ya con el manto que le regala la familia de la Cierva, y bueno, esta también sería muy antigua, porque pues sería quizás de 1860, y también vemos pues, la manera de vestir que tenía la Dolorosa de Jesús. Bueno, me podría detener más en ella porque pues también le tengo yo mucha devoción, pero bueno, también lo curioso es que se conservaban las cuentas en la cofradía, y que Salcillo también decía la manera de vestirla, pues decía pues toda la seda de tafetán que se necesitaba, cómo tenía que ser el cinturón, por ejemplo, los cordones, ¿no?, el manto, o sea,
que va describiendo muy bien cómo tenía que vestirse esta imagen a la moda del siglo XVIII, la moda primorosa también del estilo rococó. Eso también es muy interesante. Bueno, entonces tiene tanto éxito que se le van a pedir muchas dolorosas. Aquí hay una magnífica que bueno, ya se conocía, que era de Salcillo, pero ahora se ha realzado porque se ha constituido o reconstituido una nueva cofradía en Murcia, y es la dolorosa que estaba en la iglesia de San Lorenzo, que ha estudiado también Juan Antonio Fernández Labaña y que sabemos que fue encargada por la Hermandad del Santísimo Rosario, porque ya había una soledad en la parroquia y la cofradía quería tener una imagen propia. Es muy curioso porque se entregan el 1 de marzo en la Cuaresma de 1764, los pies serían más tardíos, del 66, y costó 420 reales de vellón. Por comparar, por ejemplo, la dolorosa de Jesús costó 675 reales, costó mucho más, ¿no? Pero luego ya vemos cómo iba rebajando el precio Francisco Salcillo. Y otra dolorosa magnífica de Salcillo, que esta no está documentada, pero sería muy probablemente de Salcillo, es esta del Orquí de 1760. Ya vemos cómo la va aniñando, cómo es una virgen dolorosa más niña. Y esta sería un encargo que hizo Alejandro Marco, alcalde y mayordomo fabriquero de la iglesia de Santiago del Orquí, que encargaría esta imagen, igual que Nuestro Padre Jesús y San José, que son tres imágenes magníficas que tiene el pueblo del Orquí de Salcillo. Pero ya pues, vamos llegando un poco ya a la última etapa de Salcillo, digamos la decadencia, o ya donde participaría más su taller. Ahí vemos la dolorosa de Aledo, es un año antes de la muerte de Salcillo, o también la dolorosa de Yeste de Albacete, que esta sigue, sin embargo, el modelo que hemos visto de Santa Catalina, ¿no? El modelo de talla entera. Tenemos el boceto en el Museo Salcillo, en barro, que es la que tenemos abajo, pero ya vemos pues ya cierto amanallamiento, ya la intervención del taller también. Aún así es que la de Yeste también sufrió la guerra civil y estaba bastante intervenida. Pero es curioso porque en los documentos de Aledo, Salcillo le dice, la cofradía le había pedido una soledad, pero dice Salcillo, como se me ha pedido que sea, viene a decir, ¿no?, vestida en negro, dice, pero si se quiere que vaya de rosado y azul, se le puede poner una espada en el pecho y entonces puede ser como la de Jesús, que así se han hecho muchas, que las de corazón en las manos ya no se hacen, es decir, la soledad. Aunque no me detengo en hacerla de la forma que se determine. Y entonces va diciendo pues cómo tiene que ir vestida, ¿no?, cómo tiene que ser el manto, tal. Bueno, es un documento muy curioso que publicó José Sánchez Moreno. Y bueno, claro, él hizo muchísimas dolorosas. También controvertidas son las dolorosas de Albacete, menos la de Tobarra, que es la que está en color. Todas las demás, bueno, la de color, la que está de arriba, todas las demás pues, se destruyeron en la guerra civil. La del centro es de Albacete, el convento de Justinianas de Albacete. Vemos que, sin embargo, iba vestida como Soledad, porque va con el rostro prácticamente cubierto, con el corazón en el centro, vestida de negro, portaba un pañuelo. Esta de aquí es de Jean, en el Jean se llegan a contabilizar dos dolorosas, y ya digo, la que vemos que curiosa es la de Tobarra porque le cambia un poco el rostro, vemos ese rostro que nos lleva más a la dolorosa de San Lorenzo, pero bueno, estas desgraciadamente se perdieron. Y luego hay otras dolorosas también que son un poco controvertidas. Por ejemplo, también me invitaron a Águila hace unos años a hablar de la dolorosa de Águila, y estas no se ponen de acuerdo porque tampoco hay documentación. Entonces siempre se ha dicho que es de Roque López, pero también cuentan en Águilas, con una leyenda, y puede ser que sí sea verdad, que la trajeron unos pescadores del norte de África de Orán. Y sabemos que Salcillo hizo obra para Orán, porque Diego Rejón de Silva, que es su primer biógrafo, dice que para la ciudad de Orán, para la iglesia del convento de San Francisco, hizo una concepción de 6 palmos de talla. O sea que probablemente, ¿por qué no?, hubiese hecho una dolorosa que luego salvaron los pescadores y se trajeron a Águilas. O sea que esa también tiene como mucho misterio. Y eso nos lleva ya a la dolorosa de Roque López, porque
estamos viendo si la antigua de Cieza sería Roque López o no. Bueno, pues aquí tenemos las dolorosas de Roque López, hizo muchísimas, ¿no? Y aquí tenemos 3 ejemplos, pero vemos cómo la hace de forma diferente, ¿no? Porque la fisionomía es siempre como un poquito más excesiva, ¿no? Pero a la vez más rígida, abre demasiado los ojos, ¿no? La apertura ocular, también arquea mucho las cejas, también vemos que hace muy delicado, decidido el perfil nasal, y los labios, el dibujo mucho más escueto, ¿no? Son de ojos más grandes, ahí vemos 3 ejemplos. La de la tos que hace justo en el año que muere Salcillo, en 1783, que es cuando él empieza a hacer su relación de obras, que va dejando por escrito. La de la Cofradía de la Sangre, que era de la familia Ruiz Funes, le encarga a la familia Ruiz Funes y va a ser de la familia hasta la actualidad. Y también la de Aljucer, Roque López, la familia de Aljucer, pues sería la que hizo para Aljucer. O sea, que son como dolorosas muy características que vemos que están lejanas a la de Cieza, pero es cierto que luego Roque López también tiene otras dolorosas que imitan mejor el modelo de Francisco Salcillo. Bueno, pues todo eso, las dolorosas van a ser imitadas no solo por Roque López, sino también por los Sánchez Araciel, Sánchez Tapia, Marcos Laborda, todos los escultores del siglo XIX. Y eso nos lleva ya a ese gran escultor murciano, que es Juan González Moreno, y que pues, tuvo ese reto de hacer esta Virgen maravillosa para sustituir la destruida en guerra. Un poco por comentar su biografía, él nace también en Aljucer, como Roque López, en 1908 y muere en 1996. Él ha sido estudiado pues, por Virginia Pagán, por los profesores Randall Valadejo, Cristóbal Velda, Germán Ramallo, últimamente por María Dolores Piñera, Antonio Zambudio. Bueno, yo que casi no me atrevo mucho a hablar de él, pero ya digo, es mi escultor favorito del siglo XX. Él nació en La Huerta, era el mayor de 9 hermanos. Era una época, el principio del siglo XX, que Murcia empezaba a despuntar culturalmente porque se crea la Universidad de Murcia, se estaba abriendo, se estaba haciendo más cosmopolita. Y él, su padre no quería que él se dedicase a esculpir, que era lo que más le gustaba. Él ya de niño pues modelaba los limos de La Huerta, ¿no? El barro. Con 12 años va al barrio del Carmen y se pone a estudiar, se mete en un taller de belenista, en una fábrica de muebles. En los años 20 está en el taller de Miguel Martínez y está también estudiando la Real Sociedad Económica de Amigos del País, donde también fue profesor Francisco Salcillo. Y bueno, va a conseguir una beca de la Diputación Provincial y va a ir a Madrid y puede estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Y allí es donde empieza ya a interesarse más por el clasicismo, la vanguardia, el escultor Capuz, que a él le gustaba mucho. Pero bueno, él estaba estudiando, estudia en los años 30 y ya viendo el ambiente un poco revolucionario que había en la República, vuelve a Murcia, justo antes del estallido de la Guerra Civil. Y bueno, pues él en ese momento hizo una labor impresionante para el Tesoro Artístico Murciano porque junto a Pedro Sánchez Picazo y otros artistas murcianos se dedicó a ir protegiendo, ¿no?, para la Junta del Tesoro algunas de las esculturas, retablos, para que no fueran quemados. Bueno, y en el 38 pues tuvo que irse a la guerra en el ejército republicano. En el año 1941 él ya pone su taller y bueno, pues hay que decir que en el año 39 se le encarga su primera obra, que sería el Santo Entierro de San Bartolomé de Murcia, no la del centro porque esa es la de Cartagena, pero va a ser una obra magnífica, una obra renovadora, de una línea clasicista que se va a apartar de la obra de Francisco Salcillo, ¿no? Él siempre dijo que admiraba a Salcillo, pero él iba buscando siempre una nueva estética, porque ya la estética salcillesca, por los continuadores de Salcillo, pues había acabado ya cierto amaneramiento, ¿no? Entonces él buscaba nuevas vías en la escultura murciana. Él tuvo 2 viajes fundamentales, viajó a Italia en el año 48, viajó a París en el año 55 y ahí le encantó sobre todo la escultura del Renacimiento, la escultura de líneas más clásicas, pues Miguel Ángel, pero luego en París pues Rodin,
Mayol, que es la vertiente también mediterránea, o sea, toda esa escultura fue lo que a él le gustó. Bueno, él terminó siendo profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Murcia, académico de Alfonso X el Sabio, una persona muy querida y que hizo obra civil, pero también obra religiosa. Yo digo una imagen renovada porque sería un poco ese nuevo estilo. Ahí vemos pues 3 obras cumbres, lo que sería el lavatorio de la Cofradía de la Sangre de Jesús, el Santo Entierro de Cartagena y esa también que es la Virgen de los Pobres de Cartagena. Vemos que eran líneas totalmente renovadoras. ¿No? Dice el profesor Cristóbal Belda, dice, en este mundo de recuperaciones barrocas poco o nada importaba la calidad de la escultura, se refiere a principios del siglo XX. Su lenguaje más que en forma se basaba en un supuesto contenido, en la exactitud de un gesto estereotipado, en la belleza de un suntuoso ropaje, en el valor de una silueta reconocida. Dice, lo puramente escultórico que daba la reiteración de unos modelos ya carentes en estos momentos de aspiraciones plásticas. Entonces surge esa figura renovadora, sin duda, que es Juan González Moreno, innovador, revolucionario en la escultura murciana. Pero claro, él también fue llamado para restaurar o hacer de nuevas obras que habían sido destruidas en la Guerra Civil, que es lo que yo he llamado un poco mímesis, ¿no? Entonces, claro, pues las cofradías le daban las fotos antiguas y él se tenía que adaptar a esas exigencias de sus comitentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí he traído 3 ejemplos. Aquí podemos ver el San Onofre de Alguazas, de Roque López, que tuvo que hacer exactamente igual Juan González Moreno. Esta Dolorosa que vemos aquí, que hizo para su pueblo, que sería la Dolorosa de Alcocer, que vemos que es muy parecida, hizo muy pocas, a la Dolorosa de Cieza y serían prácticamente del mismo año. O ese conjunto también que es maravilloso, que es Nuestra Señora de los Ángeles, la patrona del Esparragal de Murcia, que también tuvo que reconstruir a partir de una vieja fotografía, que es la Virgen de los Ángeles, como el niño va a abrazar a San Francisco, ¿no? Bueno, entonces él también tuvo que hacer esa labor de mímesis. Bueno, aquí he traído un poco para comparar lo que eran las Dolorosas de José Sánchez Lozano, ¿no? Esta precisamente es la que sustituyó a la Virgen de la Amargura del Paso Blanco en Lorca, o sea que esta es la titular del Paso Blanco lorquino, de los blancos, y vemos que Sánchez Lozano realmente pues, llegó a imitar muy bien las Dolorosas de Salcillo, tanto que hasta casi un centenar, ¿no? Se han contabilizado Dolorosas que hizo. Y aquí vemos el modelo en barro, la copia que hizo de la Dolorosa de Jesús en Murcia en el año 1929, que en la actualidad está en la colección Rosique Moya, y podemos ver que es casi como una fotocopia de la época de lo que es el busto en barro, las manos y los pies. Entonces, claro, a partir de ese modelo pues hizo pues, centenares, ya digo, de Dolorosas muy bien logradas. Bueno, Juan González Moreno, la suerte que tiene Cieza es que hizo muchísima obra para esta localidad, ¿no? Entonces, ahí hay una cronología más o menos, no sé si exacta. Empieza con la Santísima Virgen del Amor Hermoso, el famosísimo Cristo de la Agonía, María Santísima de la Soledad, que es la que sustituyó la que hemos visto en la antigua fotografía, la que nos convoca aquí esta noche, la Santísima Virgen de los Dolores, y la flagelación, ¿no? Y ya hay un salto, ya en los años 70, ya en la etapa final de su vida, vemos pues esas 2 obras, ¿no? El Exeomo y la aparición de Jesús en la Magdalena. Bueno, y aquí podemos ver todas esas obras. La de la Virgen del Amor Hermoso sería también una obra de mímesis, ¿no? Ahí estaría la foto antigua que me ha dejado Rafael Salmayón. Y es cierto que es diferente, pero sí capta un poco ese espíritu más frontal, más hierático que tenía la Virgen original del Amor Hermoso. El Cristo de la Agonía, que va a ser un crucificado magnífico, alabado por todos los críticos de arte, muy parecido al rostro a lo que luego va a ser el Jesús en las Hijas de Jerusalén para la Sangre de Murcia, un Cristo también que llama la atención, ¿no? por esas manos, con esa expresividad clavadas en la cruz y por esa anatomía perfecta. Aquí todavía no había viajado a Italia, no había viajado a Italia ni a Francia. Aquí tenemos María Santísima de la Soledad, que ya hemos visto que también hace de forma muy parecida
Juan González Moreno a partir de la vieja fotografía, de impronta muy salcillesca, y nuestra Santísima Virgen de los Dolores, que viene a Cieza en el año 40 y que empieza a desfilar, ¿no?, si lo he visto bien, en el año 45. El Cristo de la Flagelación, que sale en la procesión con los dos sayores, del año 47, y de ahí vemos el salto ya en los años 70, cuando ya el estilo de Juan González Moreno está mucho más consolidado, que es ese estilo de un lenguaje muy clásico, de líneas rectas, muy sobrio, que es ese Geomo de 1972. Juan González Moreno pues, tuvo muchos discípulos, Campillo, pero yo creo que uno de sus grandes discípulos va a ser el que también para mí es uno de mis escultores favoritos, que es Pepe Hernández Navarro, ¿no? Pepe Hernández Navarro sigue esa línea clásica, sobria, de Juan González Moreno. Y aquí vemos también dentro de este estilo, el mismo año, la aparición de Jesús a María Magdalena, con lo cual una producción muy interesante la que tiene para la ciudad de Cieza. Y bueno, hizo más obras para Cieza. Aquí tendríamos la patrona, la Virgen del Buen Suceso, igual sería una obra de Mímesis, o la Soledad del Convento, en el convento de San Joaquín y San Pascual, que también me ha proporcionado Rafael Salmarón la foto antigua, y sí vemos que hay, que a pesar que, bueno, que no era una Virgen la original como demasiado buena, pero sí capta Juan González Moreno un poco ese rictus, ¿no?, que tiene de la época, la dulzura de esos ojos tan grandes que tenía esa Virgen de la Soledad del Convento. Bueno, era muy bonita, ¿no? No está mal. Y bueno, y lo que sería Nuestra Señora de la Soledad de Cieza, que como hemos dicho, si realmente del 49, pues sería un precedente de la Dolorosa de Jesús. Entonces vemos cómo el rostro está quizás más desdibujado, no tiene las cejas tan marcadas, pero sí tiene ese rostro típico salcillesco. Y bueno, pues la bellísima, esta ya sería la última, la bellísima Santísima Virgen de los Dolores, como dice el pedestal, pues viene en el año 1940, desfila en 1945, pues, que desfila, son 2 veces, ¿verdad?, la Semana Santa, en Viernes Santo, miércoles y el Viernes Santo, y claro que desfila tanto de noche como por la mañana, también con esos angelitos que le acompañan. Y entonces, bueno, aquí el misterio ya está con esa Virgen, con la Virgen que Juan González Moreno tiene que sustituir. ¿Sería de Roque López? Pues yo creo que muy probablemente, no lo sabemos, ¿no?, pero en el catálogo que hizo Roque López y que luego publica el conde de Roche, que fue presidente de la Cofradía de Jesús en Murcia en 1889, pues vemos que la entrada de 1783, que es las primeras entradas cuando muere Salcillo, dice: una Virgen de los Dolores, de 5 palmos, cabeza y manos con peana y cajón, para el hermano Buendía de las monjas de Cieza en 270 reales de vellón, ¿no? Con lo cual, bueno, 5 palmos sería un poco como la altura que tiene esta Virgen. Bueno, entonces sería para el monasterio de la Inmaculada Concepción de Cieza, la Madre Clarisa, donde estamos, fundado por don Manuel Marín Blázquez en el año 1750. Entonces, ¿puede ser que sea esa? Pues sí, muy probablemente, ¿no? Pero también he leído que se pensaba si a lo mejor también podía ser de Salcillo. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor al final si quieren decirme algo, pero muy probablemente sí que fuera la de Roque López, ¿no? Aquí vemos otras fotografías también, esta perspectiva un poco desde abajo, donde se ve esa barbilla fina, que también hacía muchas veces Roque López, o la podemos ver también en una antigua foto por las calles ciezanas. Y bueno, estas son las fotos maravillosas que ha hecho José María Cámara Salmerón de la Virgen, que lleva además, bueno, ahí la vemos desfilando por la noche, lleva esa magnífica aureola de plata, ¿no?, que sería la que se hace en 1833 y regala Matilde Bray en 1850 del platero Agustín Jiménez Andreu, que es una maravilla. Y bueno, aquí podemos ver pues, todas esas perspectivas, cómo realmente Juan González Moreno captó la esencia de las dolorosas salcillescas, de la primera imagen supuestamente de Roque López, pero le da como una impronta especial, ¿no? Son como, yo veo ahí como los ojos como más redondeados,
es sencillo, pero también tiene ahí un poco la firma de González Moreno. Y ya, pues nada, me queda terminar. Entonces, para terminar, a mí que me gusta mucho la poesía, he traído unos cantos de los auroros de Murcia y he escogido 3 estrofas con las que me gustaría clausurar la conferencia. Dice así: Salve, Virgen dolorosa, salve de mártires reina, Madre de misericordia entre espinas y azucenas, Madre de todas piedades, Madre de toda clemencia, Madre de todos dolores. Oh María, Madre de penas, tus dolores, Madre mía, ablandan nuestra dureza. Que tu martirio nos legue la palma y corona entera. Muchas gracias. Bueno, llega el momento de aprovechar la ocasión para hacer alguna pregunta a María Teresa. O alguna aportación, ¿no? Alguna pregunta o alguna aportación, como dice ella, a su brillante conferencia. ¿No se oye? Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Yo creo que mejor con la voz, ¿no? ¿No? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Decía que es el momento de hacer alguna pregunta o, como María Teresa me refería, alguna consideración a su brillante exposición. De manera que si alguien se anima o tiene interés, José María. ¿Qué opinión me parece? Sí, sin duda. Es maravillosa, sí. La tenemos delante, es impresionante. Y bueno, es magnífica. Es que yo, claro, la había visto en fotografía, pero claro, he venido aquí y ver la realidad y poderla tener delante para la conferencia, pues ha sido toda una experiencia. Entonces, es verdad, se parece también al crucero, pero es una dolorosa muy peculiar y magnífica. Y claro, y rara Alice, es raro en su producción, porque ya hemos visto que no hizo prácticamente ninguna frente a José Sánchez Lozano. No sé si te he convencido, pero bueno, que tenéis una magnífica Virgen de Juan González Moreno, un tesoro que tenéis que cuidar en esta cofradía de la Virgen de los Dolores. ¿Ya está? ¿Alguien más? Bueno, ¿pensáis que fuera de Roque López? Te lo pregunto a ti, venga, Rafa. No sé. Yo no soy especialista. Es que es complicado cuando... Aquí todo lo que no tenía nombre, perdona María Teresa, sí. Todo lo que no tenía nombre se llamaba sencillo. Exactamente, sí. Y afortunadamente en los últimos 20 años se ha ido descubriendo que hay mucha obra de sus discípulos. Yo te comentaba la otra noche, sotoboche, sí. Que posiblemente sí haya alguien que ya sepa de quién es esa imagen. A ver si en las próximas semanas lo descubre, ¿no? El plato puede ver la luz. Claro, es que cuando no hay documentación es muy difícil, porque ya, claro, tenemos que ir al análisis estilístico y, claro, el análisis estilístico en la historia del arte siempre es subjetivo. Lo más objetivo siempre es tener la documentación y el encargo.